Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Vamos a orar, ¿le parece? Vamos a darle gracias al Señor. Me regalas un poquito el instrumental y vamos a orar, a entrar en esa presencia para poder ser ministrados por el Espíritu Santo. Disponga su corazón, cierre sus ojos y démosle gracias. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por el nuevo día que nos regala, Señor. Gracias por la dificultad, gracias por las bendiciones, gracias por los momentos felices y por los momentos duros. Gracias. Gracias por estar en medio de nosotros, Señor, porque esa es nuestra fe, pero también es nuestra esperanza y nuestra confianza que mañana será un día mejor, Señor. Por eso somos cristianos, porque creemos en ti, Señor, porque creemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy te pido que tomes el control de la mente de la iglesia como siempre, Dios. Que sigas añadiendo a esta manada más pueblos, Señor, más personas necesitadas. Gracias, Señor, también por usar mi vida y porque sé que tu palabra va a transformarnos. Y mientras muchos escuchan este mensaje, van a ser sanos de sus enfermedades. Esas enfermedades incurables, esas enfermedades espirituales, esas enfermedades que no se da uno cuenta por qué vienen, pero que tú las vas a sanar esta mañana, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los invitamos el sábado al staff, por favor, todos los servidores de staff que llevan como añitos sin venir a parejas, sí los quiero convocar a que vengan este sábado a parejas. Por favor, este es para todo el staff. ¿Usted qué es el staff? El equipo de servidores. Bueno, somos aproximadamente 65 servidores, entonces muchos son casados, si hace ratico no vienen. Los animo a que lleguen a su pareja para que vengan este sábado. A raíz de lo que sigue sucediendo, de lo que sigue pasando, el problema sigue estando en la juventud y en las personas por la crisis que vive el planeta, ¿verdad? La crisis sigue afectando. El sábado que estuvimos con los jóvenes, pudimos aprender en la enseñanza que me tocó dar a mí sobre puertas abiertas. Les enseñé sobre lo delicado que es abrir una puerta al enemigo. Usted dirá, yo soy cristiano, pastor, ¿puedo abrir puertas? Claro, usted puede abrir puertas. Por muy cristiano que sea, usted puede abrir una puerta y por ahí puede entrar el enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde es lo primero que el enemigo ataca? Siempre va a atacar la mente. Lo primero que el diablo va a tocar es la mente. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar cuando conocemos al Señor, ¿qué es? Pues la mente, ¿verdad? Porque en la mente están las conductas. Toda conducta que usted tenga, buena o mala, está en su mente, porque tuvo que haberla pensado, tuvo que haberla analizado, ¿verdad? Entonces es transformar la mente. Y por eso, ¿cómo ser un mejor creyente? ¿Cómo ser mejor creyente? Cuando trabajo mi mente con la palabra, cuando cierro esas puertas al enemigo. Hay personas que llevan años en la congregación, pero tienen puertas abiertas. Por ejemplo, llevan años, pueden casarse y no se han casado. Eso es una puerta abierta. Entonces, mientras esa puerta esté abierta, el enemigo va a seguir trabajando. Una puerta abierta es saber lo que usted escucha. ¿Qué escuchan sus oídos? ¿Qué entra por sus oídos? Entonces, cuando usted escucha cosas, palabras, o ve con sus ojos cosas que no son, esos son puertas abiertas. Uno tiene que aprender a cerrar puertas para que el enemigo no entre. Y voy a hablarles a iniciar con la Torre de Babel. La Torre de Babel está por allá en el libro de Génesis capítulo 11 y dice, antes de leerlo, búsquelo y ya lo leemos. Génesis 11, 1 al 8. Pero le quiero dar el contexto de esa porción bíblica para que usted se ubique primero.
cualquier cosita, si tiene sueño, levanta la mano. Bueno, no hay problema, levanta la mano. Y dice, después del diluvio, antes de leerlo, después del diluvio, el pueblo comenzó a desobedecer a Dios. O sea que la torre de Babel fue después del diluvio. Después de que el Señor recreó todo otra vez, siguió la rebeldía. Y dice, y algunos no creían en su plan. O sea que este pueblo hebreo seguían incrédulos, seguían dudando del plan de Dios. Y sin consultar a Dios, comenzaron a edificar una torre para tratar de llegar al cielo. Era un falso templo y se llamó la Torre de Babel. La palabra Babel significa confusión y desorden. Eso significa Babel, confusión y desorden. Entonces empezaron a construir, a ir en contra de los planes de Dios, porque ellos tenían miedo, porque en esa época hablaban un solo idioma. Entonces ellos empezaron a construir para unirse. Entonces esa torre unió mucha gente, miles de personas unió, porque había un solo idioma. Entonces de ahí nacen los idiomas, porque el Señor vino y los dividió para que no siguieran construyendo en sus fuerzas. Empezaron a hablar en otros dialectos, en otros idiomas. Y dice Génesis 11, 1 al 8, en la Nueva Traducción Viviente: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en el lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Esto nos hará, primero, que famosos, y lo otro dice, y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos. Vamos, Dios, el Padre, el Hijo, mire que están hablando. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor les dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. El propósito de construir no solo una torre, sino una gran ciudad, porque ahí habla de torre, pero ellos construyeron una ciudad, estaban construyendo una metrópoli, algo para poder vivir por mucho tiempo, pero el propósito era ser famosos y evitar que viniera división o los dispersaran. O sea que esta torre fue construida por miedo. Esta fortaleza fue construida porque había miedo en ellos, porque había inseguridad en ellos y porque había duda de los planes de Dios. Había miedo, inseguridad, duda de los planes de Dios. Entonces, cuando usted duda de los planes de Dios, cuando usted es inseguro en la vida, usted empieza a construir su propia torre. Usted empieza a construir sus propios planes, porque duda de los planes de Dios. Entonces empieza a decir: voy a hacer esto, voy a hacer acá, voy a hacer por allá. Entonces dice: no, que busque a Dios. No, es que yo veo las cosas desde otro punto de vista. No, yo las veo diferente. Es que a mí me parece. Y empiezan a construir. Es que yo tengo que pensar en el futuro. Yo tengo que pensar en el futuro y entonces yo tengo miedo al futuro y entonces empiezan a construir en su mente fortalezas. Y cuando su mente está llena de fortalezas, su conducta, ya lo dije alguna vez, su conducta
depende de lo que está en su mente. Evitar los planes de Dios para mi vida es lo primero que debo corregir cuando me convierto en un hijo de Dios. Cuando usted se entrega al Señor, lo primero que toca trabajar no es salir de deudas, no es que lo sane, aunque Él lo puede hacer, Él hace milagros y lo puede sanar. Pero la prioridad cuando usted se convierte en un hijo de Dios es empezar a decir: Señor, ¿qué hay para mi vida? Porque si usted descubre el plan de Dios para su vida, lo demás vendrá por añadidura. Los milagros, la sanidad, el carro, la casa, la profesión, vendrá por añadidura. Pero cuando usted no empieza a pedir los planes de Dios, la cosa está demorada. ¿Por qué? Porque usted tiene fortalezas que trae del mundo, trae miedos, trae rechazos, que no es un rechacito cualquiera, es un rechazo tan grande, es un odio tan grande que ya es una fuerza muy grande. Cuando Josué empezó a conquistar, Josué caminó con Moisés. Bueno, era el maletero de Moisés. Cuando ya le tocó a Josué conquistar una tierra que Dios le dijo: Josué, vaya y conquiste esa tierra, eso es de usted, eso es de ustedes, vaya, pelee. Entonces Josué fue a pelear y se encontró con una ciudad que se llama Jericó. Yo les he hablado de ella, con muros de 12 metros de altos y 6 metros de espesor. Eso es una fortaleza, para que entienda. 12 metros de alto y 6 metros de espesor, una pared. Entonces, eso es fortaleza. Así hay personas en su mente que tienen fortalezas, que ya están tan arraigadas el miedo, la miseria, la derrota, la duda, y ya eso está allá en su vida, y sacarlo de allá, un milagro. Solo un milagro. Un milagro es el único que puede derribarle a usted todo eso que ha edificado durante tantos años y lo ha construido, y está lleno de temores, de dudas, de orgullos, y esas fortalezas toca derribarlas para ser un mejor creyente. Si no derriba esas fortalezas, usted se va a cansar. Por eso la iglesia hoy menguó, o sea, después de la pandemia menguó. ¿Por qué menguó? Porque sus fortalezas les ganaron. Le dijeron: se puede desde la casa, ¿para qué va el domingo? Le ganó la duda, le ganó la pereza, le ganaron los argumentos. Pero cuando esas fortalezas no están, uno dice: no, sea como sea, yo voy al templo. Sea como sea, yo voy a continuar. Pero cuando hay fortalezas, le gobiernan su vida. Cuando nos sentimos amenazados como este pueblo, se edifican torres de ideas, se edifican sueños. Usted empieza a construir sueños, usted, sin que Dios le haya dicho nada, y empieza a planear su vida. Y dice: yo voy a hacer, y voy a hacerlo acá, y voy a hacer lo otro, y voy a enamorarme acá, me voy a casar allá, me voy para tal, voy a comprar. Y empieza a construir sus sueños, como ellos estaban construyendo la ciudad. Pero ¿sabe cuánto duró Dios para bajar a dañarles y hacerles ver que no podían construir sin Él? Duró 43 años viéndolos construir. A los 43 años de ellos estar construyendo esa torre, bajó y los confundió. Perdieron 43 años de su vida planeando su vida con sus fuerzas, construyendo sus negocios con sus fuerzas, construyendo relaciones de noviazgo sin las fuerzas de Dios, construyendo cosas, y pensaron que lo estaban haciendo bien. Hay gente que está aquí sentada que dentro de unos años va a llorar porque están construyendo relaciones de pareja en sus fuerzas. Y se van a casar, pero en sus fuerzas. Y cuando pasen los años, van a llorar porque decidieron mal en sus afanes, en sus carreras, porque se metieron en deudas que no tenían que meterse,
porque se fueron para otro país soñando ellos que les va a ir bien, pero nunca Dios dijo que fueran. Pero al pasar de los años se van a dar cuenta. ¿Sabe por qué? Porque cuando se convierte algo en una fortaleza, la persona no entiende, no oye y no ve. Y toca esperar que pase, y Dios viene y los confunde. Jóvenes que estén solteros, piensen antes de decidir. No se dejen llevar de la carne. El sexo no es lo primero. Jamás es lo primero. Cuando uno se casa es para estar acompañado. La segunda parte es el sexo, pero no es la primera. Porque el Señor dijo en Génesis, no es bueno que el hombre, no dijo, no es bueno que el hombre no tenga sexo. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea que la prioridad de un matrimonio es la compañía, no es el sexo. Pero hay fortalezas que ya se levantaron en muchos. No puedo, dice, una vez pasan los años, no se ven estos sueños que nosotros mismos nos edificamos y nos inventamos, y viene frustración y desánimo. Claro, se desaniman porque dijeron, pero no he visto. La pregunta, ¿lo que usted está soñando es el sueño de Dios? Por eso se frustran, porque no es el sueño de Dios. Es lo que usted montó, es lo que usted edificó, es lo que usted se imaginó, es lo que usted quiere, es lo que usted anhela, pero nunca es lo que Dios quiere. Puede tener la plata del mundo, puede tener las cosas materiales más finas, pero si no es el sueño de Dios, un día va a bajar y lo va a confundir. Y le va a decir, estás construyendo sin mí. Y no puedes pasar por encima mío. Se llama pecado de transgresión, que fue el pecado de Adán y Eva. Pasaron por encima la autoridad de Dios. Pecado de transgresión, lo pasaron por encima. Y mucha gente está pasando por encima. Aún se congregan en una iglesia, aún están aquí sentados y están pasando por encima. Y llevan años y aparentemente todo va bien, pero un día serán confundidos, porque usted no puede creer que va a pasar por encima de Dios. No va a poder hacerlo. ¿Quiere ser un mejor creyente? Construya según la voluntad de Dios y no según su voluntad. Apláudalo a Él. Amén. Así pasa con nuestros pensamientos. Construimos nuestro proyecto de vida sin Dios. Se construye una relación sentimental sin Dios. Se le dijo que no, pero se casaron. Tengo que decirlo. Al pasar de los años, hay parejas que yo no he casado porque no estoy de acuerdo, porque Dios ha mostrado a mi corazón que no, y no los he casado. No deben decir, o sea, ya están casados por lo civil, pero no, porque son tercos, porque son necios. Lo siento. Con los años vamos a ver resultados. Siguen jóvenes construyendo relaciones sentimentales. Siguen enamorándose de inconversos, de inconversas. Y no saben el problema que se están metiendo. Están añadiendo más problemas a los problemas. Todo por una pasión o por un deseo. Y se están equivocando. Dios construye, una idea loca. Están construyendo ideas locas de salir del país sin Dios. Un emprendimiento que funciona en muchos, pero a usted no le funciona. Y por eso se deprimen. Dice, pero a tal le funcionó. A usted no le funciona, porque es que se fue para tal persona, no fue para usted. Entonces construyen y piensan que eso es lo que Dios les dio, pero no es así. Pensamos que lo estamos haciendo bien porque lleva cierto tiempo planeándolo, y según el dicho dice, el que persevera alcanza, pero la realidad es otra. Dice, no, el que persevera alcanza, ¿sí? El que persevera en la palabra alcanza, pero no el que persevera en sus sueños.
Porque si son sus sueños, usted puede perseverar años en ellos. Y si Dios dice que no, y si no tiene una palabra, que ya le voy a enseñar, pues difícil. ¿Qué piensa si tiene? Dice, el que piensa así tiene un desorden en su vida. O sea, la mente de Babel. Una mente de Babel, porque la palabra Babel es desorden y confusión. Tienen una mente confundida y desordenada. Sueñan, son ilusos. Declaro, profetizo. Pero están pasando por encima de la voluntad de Dios. Por eso lo primero que usted debe hacer cuando usted conoce el Evangelio es buscar su voluntad. Si usted camina en su voluntad, fresco, nada le podrá hacer daño. Nada le podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque usted está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Obedeció. Se encontró con un problema que yo creo que nadie en el planeta se lo ha encontrado: el mar. Nadie se ha encontrado un mar tan grande y abrirse el mar. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad. Así pasa. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, puede tener el problema más grande, pero Dios lo va a solucionar, porque no son sus sueños. Pero cuando son sus sueños, sus ideas, el mar no se le va a abrir. Se va a desanimar y va a pasar como las sillas que están aquí vacías. No vuelven a la iglesia. Pero no es culpa de Dios. Es culpa de que usted programó sus sueños y su proyecto de vida a su manera. Y así no funciona. Dios tiene un plan para cada uno. Un plan maravilloso que Él mismo va a respaldar. En el libro de Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice Job: yo sé que tú todo lo puedes. Por eso cuando le vino la prueba a Job, Job dijo: yo sé en quién he creído. Y por eso no maldijo a Dios. Tenía que tener una razón para no maldecir a Dios, y es conocer quién era Dios. Dijo: si esto me está pasando y Dios lo permitió, es por algo. Pero cuando usted y yo nos falta conocer a Dios muchísimo, nos pasa algo, pensamos que es que Dios no está con nosotros, y eso es mentira. Dios conoce lo que usted está planeando. Una cosa es lo que usted habla y otra cosa es lo que usted piensa. Y Dios no ve lo que habla. No ve lo que habla. Dios ve lo que piensa. Y si usted está pensando en que Dios le va a dar un trabajo con 5 millones de pesos, se lo puede dar. Pero Dios ya vio que ese trabajo con 5 millones de pesos es para sus deleites y sus cosas, y no tiene los planes con Dios. Dios dice: no se lo doy, porque para Él no es difícil. Él le puede dar a usted lo que quiera. Él le abre las puertas a las naciones. Él da provisión, sustento. Yo soy testigo de eso, y muchos aquí somos testigos. Pero ¿sabe por qué no da muchos? Por esa razón. Porque en su mente no está Dios de primeras. Están haciendo una torre de Babel en su mente, una fortaleza. Cuide sus pensamientos, que son los causantes de sus decisiones. Y viene un dicho que mientras estaba estudiando me pareció muy curioso, y estaba yo escribiendo, y dice: no adelante en curva. A los que manejamos sabemos que adelantar en curva, ¿qué? Yo creo que es un peligro tototote muy grande, adelantar en curva. Y dice: siempre será peligroso y riesgoso adelantar en curva. Construir sin Dios es aún más peligroso que esa acción. Construir sin Dios una vida es más peligroso que adelantar en curva. Imagínese usted. Si adelantar en curva es peligroso, es más peligroso que usted esté aquí haciendo sus planes, sus sueños, sus deseos, y que deje a Dios de lado. Hay gente que está aquí sentada, que se congrega en este lugar, que sé que está construyendo en sus fuerzas.
Pero como su fortaleza es tan grande, de 12 metros por 6 metros de ancho, esa fortaleza en la mente de ellos no la cambia el consejo de nadie. El consejo, entonces, ¿para qué gasto saliva? Diciéndole, hermano, pilas, lo veo tan confundido, no me va a entender. Prefiero abrazarlo y bendecirlo, y que Dios lo baje de esa nube. Solamente que pueden pasar años para que le diga, no voy a confundir. Todo lo que usted consiguió sin mí, se lo voy a confundir. Porque las bendiciones de Dios no añaden tristeza. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 34 y 38, dice, en cuanto a los fariseos, oyeron que había silenciado a los saduceos con esta respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. A Jesús le estaban preguntando para hacerlo caer en la trampa. Oiga, Jesús, venga, resulta que yo conozco a alguien que se casó con una mujer, pero el hombre se murió y ella se casó con otro, y ese otro se murió y se casó con el hermano, y así llegaron hasta 7 a acorchar a Jesús. Y le dijeron a Jesús, bueno, y entonces si la resurrección es verdad y todo eso es verdad, dígame, ¿con cuál de los 7 se va a volver a casar ella? A ponchar a Jesús. Y Jesús les dijo, no, serán como ángeles, no se casarán en el cielo. Y todo el mundo quedó callado. Entonces dice, vuelvo a leer el 34. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esta respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de primeras que yo cuide? Mi mente. ¿Qué es lo que el diablo ataca a la humanidad? La mente. ¿Qué es lo que más ataca a los jóvenes? La mente. ¿Qué es lo que más ataca? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Qué está escuchando, por favor? ¿Qué está viendo? ¿Qué conversaciones tiene? ¿De qué llena su mente? Cuando la Biblia dice que lo primero que yo tengo que cuidar es mi mente. Porque si mi mente está manipulada, así mismo actúo. La mente de esas personas que no vinieron está manipulada. Está haciendo frío. Qué pereza. El otro domingo voy. Esta semana está siendo manipulada. Pero aquel que no tiene esas fortalezas no cambia congregarse un domingo, porque la Biblia dice que no deje de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. Pero para muchos ya tienen una fortaleza aquí. Eso no pasa nada. No nos congregamos en 2 años, en 1 año y pico, y no pasó nada. Pues eso no pasa nada. Levantaron su fortaleza y no saben que están haciendo las cosas mal. Porque la pregunta es, la Biblia sí cumple, Dios sí cumple, perdón. Él sí cumple promesas. Y dice, no, pero es que Dios no cumple. Pero no es culpa de Dios. Es que las fortalezas que usted levantó de duda, de argumentos, de razonamientos, son las que no dejan que Dios lo bendiga. Por eso la palabra rompe argumentos. Por eso el discipularse rompe argumentos. ¿Se va a discipular? No, pero es que eso toca, no, qué pereza, yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, yo soy muy importante, yo tengo muchas cosas que hacer. Y edifican, y edifican, y edifican, y se cansan y llegan a viejos, empezaron a enfermarse, ya caminan encorvados, ya los ojos de los párpados se le caen, las canas empezaron a salir, que le duele la cintura, que le duelen las rodillas, que las articulaciones, y pasaron los años y no hicieron nada. Como la Torre de Babel, gastaron 43 años de su vida y el Señor bajó un día y les confundió.
Aquí la culpa no es de Dios. Usted necesita buscar los planes de Dios, que son mejores y más importantes, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, dice Isaías, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Qué bueno, ¿no? El riesgo de construir sin Dios es que un día lo puede perder todo, no solo lo material, puede perder la fe también, pues le dedicó tanto tiempo a ese pensamiento, a ese negocio, a esa profesión, le dedicó toda su vida a esa relación, le dedicó toda su vida a conseguir algo, y al darse cuenta que no le funcionó, se desanimó. Y cuando una persona se desanima después de tantos años, entra en una vergüenza con usted mismo y se siente impotente. Pero aún existe algo más grave, que usted construye algo y dice no funcionó y años, y usted lo escucha hablar y lo mismo, no, ahí vamos, y 5 años ahí vamos, y 10 años ahí vamos, y la pregunta es, ¿Dios le dijo que hiciera eso? ¿O es usted? Pero esa persona va a decir, no, es que sí, es que el Señor, Él es bueno, y los toros se ven desde la barrera, y uno ve que está tan equivocada esa persona. Pero ¿qué le digo si no me va a escuchar? ¿Qué le digo si ya tiene una fortaleza tan grande allá? Si ya en su mente está tan argumentada, como dijo alguien ayer, ¿para qué le digo si voy a perder? Todo lo que yo le diga me lo va a refutar. Ojo con esa relación. Ojo que eso no, tanto darle lo mismo y veo que no, y veo que no se compromete, no lo he vuelto a ver por la iglesia, no, pero ya tiene una fortaleza. Un día se va a desanimar, porque el Señor va a decir, ¿usted creyó que va a pasar por encima mío? Cuando yo lo llamé para que me sirviera, cuando yo lo llamé para que hiciera esto, ¿está haciendo sus planes? ¿Usted pensó de verdad que me podía pasar por alto? Tremendo. Y así hay gente aquí. Están tan ciegos que creen que pueden pasar a Dios por alto. Lastimosamente, ese no es el problema. El problema va mucho más allá de una persona que construye de manera babilónica, con confusión. Dice, si es un creyente que construye de manera babilónica, opaca el mover del Espíritu Santo en su vida y podrá perder lo poco que construyó. Le dedicó tanto tiempo a su pareja, era la primera, su negocio era el primero, su profesión era lo primero, le dedicó tanto tiempo que sacó a Dios de ser el primero, y Dios dejó de moverse en esa persona hace años. O sea que el problema más grande es que Dios no se mueve en una persona que solo alimenta sus sueños, sus deseos y sus anhelos, porque su mente se bloquea. Eso es lo peor, que Dios no se mueve. Áreas personales para trabajar y evitar construir de manera babilónica. 2 cosas que le voy a enseñar, que Dios me dijo que le enseñara, para que usted evite y construya de manera babilónica. Primero, ellos construyeron en terquedad. Hay personas que están construyendo en terquedad. Se le dijo el uno, le dijo el otro, le dijo acá, le dijo Dios en un sueño, le dijo, y siguieron construyendo. Se le dijo, pero no entiende. Hay un tipo de persona que construye, pero que no es terca, y esa es una persona de fe. Dice, primer tipo de persona, una persona de fe puede construir si Dios le ha dicho, y orará cada día pidiendo sabiduría de Dios. Muchos en el camino le dirán necio, pero él continúa porque Dios le dio una palabra en el camino, como a Moisés, como a Elías, como a David. Personas que caminaron y construyeron, y para los ojos de los demás estaban equivocados,
Pero es que ellos estaban construyendo con una palabra que Dios les dio. Entonces estaban siendo tercos para los demás, pero ellos estaban construyendo en la fe. Ese es un tipo de persona. El otro tipo de persona es los que no buscan a Dios y por su habilidad construyen la torre de Babel, porque tienen el talento, porque son buenos en su profesión, porque son buenos en su manera de actuar, porque son buenos para los negocios, porque son buenos en los que hacen. Entonces construyen, pero aún así se les dice que no lo hagan y lo siguen haciendo. El primer tipo de persona es una persona de fe, porque está construyendo según una palabra que Dios le dio, y en medio de la crisis está construyendo. Y usted dice: uy, ¿cómo va a hacer eso esa persona en medio de esta situación? Es que Dios le dijo. Pero es muy diferente que otro esté construyendo en medio de la crisis sin que Dios le haya dicho. Y usted le dice, y le dice Pepito el otro, y no entiende. Entonces hay dos tipos de personas: el que construye en la fe y el que construye sin Dios. Dice: construyen sin Dios y muestran que pueden sin Dios, pero cuando pasan los años, como la torre de Babel 43 años después, Dios mete su mano para mostrar que todo lo que hizo, lo hizo mal. Rico que Dios metiera la mano de una, ¿verdad? Y que ya, y que le dijera eso no, y uno, bueno, gracias Dios. Pero esperó 43 años que construyeran una torre de 60 metros. Eso era un trabajo muy bravo, porque eran las espaldas y no había una ingeniería muy grande. Yo no sé si usted está construyendo en sus fuerzas. Yo creo que sí, porque esta palabra, si viene de Dios, es por algo. Yo no sé si su relación de noviazgo la está construyendo usted porque usted quiere. Yo no sé si su profesión la está levantando en sus fuerzas y sacó a Dios. No, Dios es primero. Dios es primero cuando lo pone de primeras, pero no es primero porque usted lo diga. Es primero cuando lo pone de primeras. Para Dios, ¿acaso es imposible darle un carro, una casa, un viaje, provisión, sanarlo, levantarlo? Para Dios no es imposible. Solamente que la fortaleza que usted tiene en su mente tiene que derribarla. Y si no ora para derribar esa fortaleza, va a seguir desanimándose y va a decir: he perdido mi tiempo. ¿Cuánto tiempo en la iglesia? ¿Cuánto tiempo congregándome? ¿Cuánto tiempo? Y a los que piensan que tener plata es bendición, están tan equivocados, porque tienen un sueldo, una provisión. Hablaba con alguien estos días y una vez más volvemos a reafirmar que tener plata no significa estar bien. ¿Que es necesaria? Claro, pero que no significa que todo vaya bien. Salmo 10:4. Los perversos dicen que no hay Dios. No le consultan nada porque están llenos de soberbia. Dios no cabe dentro de sus planes. El soberbio dice: aquí no cabe Dios. A mí me parece, yo creo. Y como la cosa le funciona, le sigue echando carbón. Pero cuando algo funciona, no significa que Dios esté ahí. Cuando algo funciona es porque usted está orando, está comprometido, y usted puede decir tranquilamente: yo estoy poniendo al Señor de primeras. Por eso lo que estoy construyendo, sé que Dios está conmigo. Pero si está construyendo y no hay oración, no hay compromiso, no hay una vida de orden en su casa, y usted me dice que es Dios, por favor, hay que ser sensatos en la vida. Si Dios está con usted, usted lo pone de primeras cada día en oración. Usted lo pone de primeras. Dios es el primero. Dios le habló, Dios le dijo qué iba a hacer de usted. Me dijo un joven días atrás que Dios lo despertó y Dios lo sacó del lodo. Del lodo, nos dio el testimonio allá en el retiro de jóvenes. Dios lo sacó del quebranto sexual y tuvo las agallas. Por eso lo digo acá, porque ya lo dijo delante de 40 personas. Dijo: Dios, yo era homosexual,
Lleva 5 meses en la iglesia. El Señor lo hizo libre. Y le habló hace un mes, le dio un sueño, le dijo: haré de ti un pescador de hombres. El sueño que él empezó a trabajar hace un mes, ¿es de él o es de Dios? Lo más fijo es que le va a ir bien. Cuando Dios me habló que yo era un pescador de hombres, lo mismo, yo estoy obedeciendo. Y mis sueños son los sueños de Dios. Y cuando yo voy con los sueños de Dios, lo demás se abre. Mi anhelo era ir un día a Estados Unidos y Dios me llevó. Ir a conocer con mis hijos y Dios me llevó. Ir con mi esposa a otros lugares y Dios me llevó. Tener lo que tengo, Dios me lo dio. Pero porque lo primero ha sido Dios. Lo primero ha sido Dios. Entonces yo puedo decir y puedo dar fe de esta palabra. Pero cuando yo construyo con mis fuerzas, yo me voy a cansar y me voy a desanimar. Los perversos dicen: no hay Dios. Yo sigo construyendo sin Dios. Yo sigo esta relación sin Dios. ¿Qué importa? Ella es inconversa, él es inconverso, pero nos gustamos. ¿Qué importa este negocio? ¿Qué importa? Y dejaron a Dios de lado y se fueron detrás del mundo. Triste. Porque la terquedad es un defecto. Terquedad es inflexible e irracional. Es compañera del orgullo. El terco es orgulloso. Que se le dice y no hace, es orgulloso. Y el orgullo fue el primer pecado, y fue el pecado de Satanás. Satanás se creyó mejor que Dios. Cuando usted construye sin Dios, usted es una persona terca y orgullosa. Por tal motivo, la Biblia lo llama en este versículo. Dice: el perverso dice: no hay Dios. O sea que es una persona perversa y soberbia, el que sigue construyendo sin Dios. Dice Proverbios 15:22: los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. No quieren consultar a nadie, porque dice: si le pregunto a fulanito, me va a decir que no. Y entonces, no, mejor no le pregunto. Claro, no quieren escuchar una verdad sensata. Quieren seguir haciendo sus sueños. Pero es mejor pedir consejo de personas espirituales para que lo ayuden. El segundo que usted debe evitar para no construir mal se llama rivalidad. Yo puedo sin Dios. Eso es retar a Dios. Rivalidad. Yo puedo sin Dios. No necesito congregarme, no necesito convertirme, no necesito la Biblia, no necesito orar. Yo soy tan bueno en mi profesión, yo soy tan bueno en lo que hago que no necesito. Y construyen, y construyen. Y un día llegó una enfermedad y acabó con todo. Un día llegó una infidelidad a la pareja y acabó con todo. Un día llegó un problema difícil y acabó con todo. Pero las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Entonces, ¿cómo construyeron ellos? Con rivalidad. Lucas 9, 46, 48. Lucas 9, 46, 48. Personas que quieren ser importantes, quieren ser nombradas, aún en la iglesia, en el staff de la iglesia, en los que sirven en la iglesia. Les gusta el reconocimiento, les gusta que les aplaudan, que les digan. No, así no es. Dice: el más importante en el reino. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante, porque estaban peleando entre ellos. No, que yo soy el mejor. No, que el Señor me quiere más a mí. No, que me quiere más a mí. No, pero a mí me dio bocado y a usted no. No. Y empezaron. Versículo 47. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo: todo el que reciba de mi parte a un niño pequeño como a este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. O sea que para Dios, el que menos sobresale, el que menos se las da de que yo sí sé, el que menos, ese es el más importante para Dios. Por eso aquí el más importante en la iglesia, el más importante no es el pastor, es la intercesión de la iglesia. Si sabía, si no sabía, le enseño. Usted dice: uy, es que el pastor, no,
porque yo soy el que estoy al frente. Yo soy el de mostrar con mi esposa. Pero los que usted no conoce, que están orando todos los días por estos pastores y por esta iglesia, son la intercesión. Ellos son los más importantes para Dios. Qué bueno saber eso, ¿no? Así es de que usted se quiere caminar en la intercesión, ahí está Aide. Diga la idea, yo quiero pertenecer al ministerio de intercesión, ¿qué debo hacer? Y es una bendición pertenecer a ese ministerio. ¿Quién es el mejor? ¿Quién tiene más? ¿Quién predica mejor? Empiezan. ¿Quién tiene más miembros en el ministerio? ¿Qué ministerio es más grande? ¿El de jóvenes? ¿El de misiones? ¿El de iglesia infantil? ¿El de los hombres? ¿El de las parejas? ¿El de discipulado? ¿Cuál es el más grande? Y empieza la rivalidad. Lo siento, Jesús caminó con 12. ¿Cuál es el problema? Pero ya hay una fortaleza ya metida. Que si no soy importante, que si no soy nombrado, que si no soy visto, que si no soy aplaudido. Lastimosamente, hay muchas fortalezas que tenemos que destruir todavía. Estas acciones y otras más. Que quién tiene mejor sueldo en la pareja, que a quién usa más Dios en la pareja, que quién sabe más de los dos, que si Dios usa más a mi esposa que a mí, o que me usa más a mí que a ella, y ella dice, uy, qué envidia cómo usa a mi esposo. Y yo vi que envidia cómo la usa ella. Y eso es en el corazón. O que envidia que gana más, que envidia que sabe mejor que yo, que envidia que le remuneran en la empresa, que envidia. Ojo, eso opaca el mover del Espíritu. Opaca el mover de Dios. ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene más? Estas acciones y otras más son alimentadas en la mente por alguien que se llama Diablo y Satanás. Alimenta la mente y la fortalece. Le fortalece esos pensamientos de división, de rivalidad, de contienda. Y eso opaca el espíritu. Y Dios se va a mover menos en su vida. Por favor, los que están rechazados, digan al Señor que les rompa esa fortaleza. No se les puede decir nada porque se incomodan. Se endelican. Todo el mundo les hace daño. Ay, es que como me habló, es que el tonito, es que y empiezan, uno no sabe qué decir, porque hay personas tan sensibles, tan susceptibles. Hay que ser libres de eso, por favor. ¿Se imagina Jesús cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Y Pedro le dijo, Señor, no me hable así, me hiere. Porque si cumplen al mundo un horario, a una empresa, porque a Dios no? Porque hay una fortaleza en su mente que Dios va de segundas. Sencillo. Por eso hay muchas personas que se están quemando y van a llegar a viejos y no van a ver lo que Dios tiene para ustedes. Pero hoy es tiempo de decidir. ¿Qué es una fortaleza en realidad? Las fortalezas son puntos fuertes en el carácter, las cualidades positivas o negativas. Una fortaleza es algo que está en el carácter, que si usted se cae, dice, pero yo me levanto. Entonces su fortaleza es la fe. Su fortaleza dice, no, yo voy a orar, la embarré, me equivoqué, hice mal esto, me robaron, me engañaron, pero me voy a meter en oración, porque usted tiene una fortaleza ahí que se llama fe, que se llama oración. Entonces esa fortaleza es la que tenemos que alimentar, porque las fortalezas son buenas y son malas. Hay gente que tiene fortalezas de fe y usted los ve en la inmunda, pero ¿cómo está? Dice, bien, luchando. Y si usted le escudriña su vida, dice, bien, pero mire, pero el Señor está conmigo. Y usted dice, ¿usted cómo puede aguantarse? El Señor. O sea que tiene una fortaleza de fe, tiene una fortaleza de esperanza. ¿Y cómo la alimenta? Con la oración, con el ayuno, con el congregarse, con el buscar de Dios. Pero hay otros que su fortaleza es la duda, y a la primera dificultad se cayeron. Usted puede descubrir cuáles son sus fortalezas y solo el Señor se las va a derrumbar.
Por eso usted necesita más de Dios. ¿Quiere ser un mejor creyente? Derrumbe esas fortalezas en el nombre de Jesús. Dice, ¿cómo derribar una fortaleza negativa? La fortaleza mental es la capacidad de mantenerse fuerte y saludable. Dice, recuperarse puede reducir los efectos negativos del sufrimiento a largo plazo. Cuando usted fortalece la fe, cuando usted fortalece la esperanza y usted se cae, usted se levanta rápido. Y si se levanta rápido, evita la frustración, evita la depresión, evita el desánimo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Depresión, desánimo. ¿Cómo se evita? Alimentando la fe con la palabra, con la oración, con congregarse. Eso lo alimenta. O sea que nos conviene fortalecernos en la fe. Nos conviene fortalecernos en la palabra. Nos conviene estudiar la palabra. Nos conviene el discipulado. Nos conviene la lectura bíblica. Nos conviene una enseñanza. Nos conviene la alabanza, porque nos fortalece la fe. Nos conviene orar por otros. Nos conviene aconsejar a otros. ¿Sabe que cuando uno aconseja a otros, uno es ministrado? Ayer estaba hablando con alguien y mientras le daba un consejo, Dios me ministró. Y así es en las consejerías, que cuando uno le sirve al Señor, el Señor fluye y uno termina recibiendo. Alimente las fortalezas de la fe y la esperanza, por favor. Y este último versículo para tomar la cena, 2 Corintios 10, 3 al 4. 2 Corintios 10, 3 al 4. En la Nueva Traducción Viviente está escrito: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. O sea que hay argumentos: yo no puedo, es difícil con esta situación, con la reforma tributaria de Petro. Ahora, ¿cómo vamos a estar? ¿Qué me importa Petro? ¿Acaso el Señor, cuando le dijeron hay que pagar impuestos, dijo no, pero ese Herodes, ¿cómo se le ocurre? Y ahora, ¿de dónde voy a sacar yo? Jesús no dijo eso. Jesús dijo: vaya, coja ese pescado y páguele a Herodes. El Señor le va a decir: tome la provisión, vaya, páguele a Petro, allá usted, pero yo le voy a dar a usted. Así de sencillo la palabra. Pero para entender eso usted necesita fe y esperanza. Pero si en su mente está la fortaleza de la duda, la pereza, la falta de esfuerzo, ay, qué pereza. Que día había alguien que estaba pidiendo plata, tenía un problema, estaba lisiado de una pierna. En estos días con mi esposa, entonces, y pasaba pidiendo plata. Y le dijo a esa persona que a lo mejor trabaja con esa organización, le dijo: mire, vaya a tal dirección y pida que le van a ayudar y les dan trabajo. Dijo: no, es que yo fui y ya lo hizo. Dijo: no, a todo mundo le están dando. Y ella no le dio monedas y le dijo: vaya, y se fue bravo. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar. Sencillo. Ya se acostumbró. Una monedita, por el amor de Dios. Una monedita, por el amor de Dios. Ya se levantó la fortaleza: es que yo sufro, es que entiéndame, es que tengo muchos problemas, es que tengo muchas deudas, es que a mí me ha tocado tan duro en la vida. Y levantaron allá a su pobrecito. Dice Pablo: derribe esos argumentos y métase con el Señor. Derribe esos argumentos y humíllese con el Señor y búsquelo. Recuerde que la tumba sí quedó vacía. Recuerde que Jesús sí está vivo. Él es el Rey, el Señor. Él venció a las tinieblas. Pero esa cara de: no, es que yo sufro. Me acuerdo de Pedro. ¿Qué tal Pedro diciendo: Señor, no me trate así, usted no es Dios, Dios es amor? Gracias, Dios. Nosotros, como Pablo, somos frágiles y simples. Es por eso que necesitamos una fuerza espiritual que nos impulse y nos defienda, derribando esos pensamientos de tantos años que tomaron tanta fuerza en nuestra mente. ¿Algún día usted tuvo un amor platónico? ¿Se empeliculó?
Todos nos hemos empeliculado y pensamos que le gustamos a esa persona. Y nos le lanzamos y decir, ¿cómo estás? Y dice, no, pero usted a mí no me gusta. Pero usted a mí sí. Ah, pues lo siento. Pero me empeliculé y me estrellé. Y después, ¿cómo está? Mal. Es que fui, me enamoré. ¿Quién lo manda a empelicularse cuando no es el tiempo? ¿Quién lo manda a alimentar ideas que Dios no le ha dicho? ¿Se da cuenta? No alimente ideas que Dios no le ha dicho, porque va a sufrir. Sea libre. Hoy necesitamos ser libres en el nombre de Jesús, porque necesitamos ser mejores creyentes. Dele un aplauso al Señor. Usted debe decidir qué fuerza utilizar para derribar esos pensamientos. ¿Las fuerzas de Dios o las fuerzas de los hombres? Usted decide. ¿Quiere las fuerzas de Dios? Listo, la oración, la fe en un Cristo vivo lleno de amor y poder, la esperanza que mañana estaremos mejor, creer en las promesas que nos ha hecho el Señor. Eso es un arma espiritual. Tú me prometiste, Señor. Promesas, la palabra que Dios me da, que alimenta al espíritu. Esa es un arma. Viene los domingos, trae su Biblia, trae su agenda, pone atención a la palabra o escucha la palabra allá en el canal otra vez. ¿Y qué es lo que más le da vida? Lo más importante es el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe? Si usted no tiene el Espíritu Santo, yo lo invito a que lo invite a su vida. ¿Sabe por qué viene el Espíritu Santo a la vida de nosotros? Cuando creemos en Jesucristo, Él dice, ¿quiere seguir creyendo en mí? Sí, Señor, le voy a dar mi poder para que siga creyendo en mí. Porque sin mi poder, usted no va a poder seguir adelante. Entonces nos da el Espíritu para seguir creyendo. ¿Usted quiere seguir creyendo en el Señor? Entonces toca decirle esta mañana, Señor, dame tu Espíritu. Dame de tu Espíritu para yo seguir creyendo. Dame de tu Espíritu para no cansarme, Señor. Estas armas pueden destruir esas fortalezas negativas en nuestra mente y así pueden poder vencer miedos, que fue lo que llevó a construir la Torre de Babel, construida con orgullo, con rebeldía y con rivalidad. Podemos ser tentados a utilizar nuestros propios métodos, pero recuerde que solo el poder de Dios puede derribar fortalezas que nos apartan del camino del Señor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solo Él puede ayudarnos en estos tiempos. Amén. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor. Vamos a tomar la cena esta mañana. Vamos a tomar la cena. Si usted vive en unión libre, mejor no tome la cena. Pero si usted, el resto, si se convirtió ahora y si usted quiere seguir adelante, siga adelante. Pero tome decisiones claras. Entienda, dígale, Señor, rompe esas fortalezas en mi vida. Dígale al Señor de corazón y déjelo actuar. ¿Para qué seguir construyendo en sus fuerzas? Para que cuando esté viejo, usted diga, me equivoqué y perdió toda su vida detrás de algo que nunca se le dio porque Dios no le dijo. Amén. Cierre sus ojos. Acompáñame por favor con el piano, con una oración cortica, muy suavecita, de fondo nomás, con la que empezaron. Cierre sus ojos y entre al lugar más santo, o sea, vaya al cielo. Allá está Jesús en el trono. Y antes de que empiece a orar, vaya primero hasta allá, para que no ore ahí por orar, no. Vaya hasta allá primero. Mire a Jesús. Dele gracias. Que aquí estoy, Señor. Yo necesito que me ayudes. Estoy construyendo equivocadamente mi relación, no sé, a los que están construyendo una relación equivocada. Dime tú, Señor. Estoy construyendo en mi profesión lo equivocado. Estoy en carreras. Estoy construyendo edificios, casas, negocios, pero no sé si lo estoy haciendo bien, Señor.
Yo necesito que tú me ayudes, que tú me guíes. Tu gloria Y aquellos que no tienen al Espíritu Santo, dígale esta mañana, aquellos que creen que no tienen al Espíritu Santo, dígale: Señor Jesucristo, yo creo esta mañana que tú estás vivo. Señor Jesucristo, yo creo que la tumba sí quedó vacía. Yo te entrego mi alma, Señor. Yo te entrego mi alma. Yo te entrego mi vida, Señor. Dígale. Pero necesito que me des ahora tu espíritu para yo seguir adelante. Que derribes esos argumentos que tengo en mi mente, esos miedos, esa rivalidad, ese orgullo, esa altivez, porque se han convertido en fortalezas. Y posiblemente eso ha hecho que yo no escuche tu voz. Y por eso hoy te pido perdón, Señor. Pero necesito que me ayudes y que me enseñes, porque quiero ser un mejor creyente, porque necesito seguir adelante, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Anhelo conocer. Póngale cuidado a la letra de esa canción. Vivir en santidad, en intimidad. Gracias, Dios. Contigo siempre quiero estar. Él rompe fortalezas. Tu gloria contemplar por la eternidad. Levante su voz. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para Gracias, Señor, gracias. Mi corazón. Bendice esta cena esta mañana, Señor. Lo único que quiero es Bendice esta cena, Señor. Lo único que quiero es agradarte. Gracias, Padre. Siempre cantaré de tu amor. Gracias, Señor, gracias. Amor que me rescató. Si usted va a tomar la Que cena, me limpió. vamos a tomarla esta mañana como Jesús nos enseñó. Jesús dijo, Pablo escribió en el libro de Corintios capítulo 11: coman y beban, dijo Jesús, y hagan memoria de mí, porque yo voy a volver, dice el Señor. Él va a volver. Él va a venir en una nube un día y nos vamos a ir con Él. Y las señales están dadas. Cada día hay más señales que Jesús volverá. Y Él dijo, coman el pan y acuérdense que yo fui molido en la cruz por ustedes, que yo llevé la maldición que tenía que ir sobre ustedes, yo me la llevé en la cruz. Ahora ninguna maldición puede venir sobre ustedes. Y para que estén más seguros, tomen este vino y acuérdense que es mi sangre, que yo di mi sangre por ustedes, que yo los amo, que yo los salvé, que no quiero que vayan al infierno, que lo único que quiero es que caminen en mi voluntad. Padre, gracias por bendecir este pan y este vino. Ayúdanos a ser mejores creyentes, que no se nos olvide de dónde nos sacaste, Señor. Aquí hay enfermos en este lugar, enfermos de la tristeza, enfermos del dolor, enfermos por el miedo, enfermos por la derrota, enfermos por la depresión. Pero yo sé que hoy, Espíritu de Dios, tú estás obrando y traes libertad a tu pueblo. Y comemos el pan haciendo memoria de ti, y tomamos el vino acordándonos de que tú hiciste un nuevo pacto en la cruz. Coma el pan y tome el vino
pensando en Él, pidiéndole perdón a Él y diciéndole que rompa esas fortalezas en su mente. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Hoy vengo a tus pies para entregar mi corazón. Gracias, Dios. Lo único que quiero es agradarte. Gracias, Dios, gracias. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre Gracias, Señor. cantaré de tu amor. Ayúdanos, Amor. ayúdanos, ayúdanos. Me rescató. Rompe esas fortalezas. Que me limpió. Cambia nuestra manera de pensar. Me da vida eterna. Enséñanos Tu sangre la obediencia, la fe. abre el camino. Si hay algo que no es tuyo en mi mente, desbarátalo, Tengo libertad. rómpelo. No vamos a tener miedo, vamos a confiar en ti, pero no queremos ser religiosos, queremos ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Tu sangre Nos vamos muy agradecidos. abre el camino. Bendice a mis hermanos en sus finanzas, bendícelos en sus negocios, ayúdalos cada día y cada mañana a ser honestos, limpios, que les paguen lo que les deben y que ellos paguen sus deudas. Y bendice sus diezmos y sus ofrendas, Padre. Muchas gracias por la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.